inferior, una cara, ahora este que fue torcido, hagámoslo así, una cara anterior que es ovalada y una cara posterior que es lisa. ¿Y por qué es lisa? Porque ella está sobre los músculos de la pared posterior. ¿Listo? Va a tener, si lo aíslo, un borde medial, un borde lateral, y en el borde medial va a haber un espacio que corresponde al seno renal, que es el espacio. ¿Listo? En el seno renal yo voy a encontrar las tres estructuras, que aquí las tenemos: la vena renal, la arteria renal y el uréter, que son las tres estructuras que vamos a encontrar en el ilio o pedículo renal. ¿Puedes repetir eso? Vena renal. O sea, tenés vena renal, arteria renal y uréter. ¿Listo? No, que se vea mejorcito. Está muy bonito. Porfa, tapabocas, guantes. Si hacemos el corte, vamos a encontrar la estructura interna. Esta parte externa que vemos acá corresponde a la corteza renal. Esta parte que estoy señalando corresponde a la médula renal. La corteza renal se proyecta entre las pirámides que hacen parte de la médula renal a través de las columnas renales. Y esto de color un poco más oscuro a lo que vemos acá se llaman las pirámides renales que hacen parte de la médula renal. Y a todo este tejido es lo que conocemos como parénquima renal. Parénquima es tejido. Entonces, si tuviésemos... Y luego en las papilas se va acumulando el calcio y se forma la piedrita. Y así ya todo el recorrido: papila, cáliz menor, mayor, uréter, vejiga, uretra, para afuera. Pero ahí es donde se comienzan a acumular. ¿Los cálculos solamente son acumulaciones de calcio? Eso es calcio. Espérate, yo busco uno bonito. Entonces aquí tenemos en el ápex de las pirámides se tiene una estructura que se llama la papila renal. ¿Listo? Entonces la papila renal va a formar lo que conocemos como el cáliz menor. Entonces el cáliz menor de un lado junto con el cáliz menor de otro, que pueden ser 2 o 3 cálices menores, me van a formar el cáliz mayor. Junto con el cáliz mayor del otro me van a formar la pelvis renal. ¿Me puedes repetir? Son dos cáliz mayores. O sea, son Dos cáliz menores para formar la cáliz. tenemos cáliz menores, 2 o 3 cálices menores me forman un cáliz mayor, y 2 cálices mayores o 2 o 3 me pueden formar la pelvis renal, que sería esto. Es lo que yo les decía: si nosotros ubicamos el borde medial y la estructura que pregunte está dentro del espacio que corresponde al seno renal, estaríamos hablando de pelvis. Si lo cojo por fuera de ese espacio, ya es uréter. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar allí. Entonces el uréter va a presentar 3 partes estrechas. La primera, cuando pasa de pelvis renal a uréter. La segunda, cuando atraviesa los vasos ilíacos comunes, o sea, vena y arteria ilíaca común. Y el tercer punto estrecho es cuando entra a la vejiga a través de los orificios ureterales que están acá. Entonces esos son los 3 puntos estrechos que tiene. ¿Listo? Entonces ya llegamos a la vejiga. La vejiga va a tener
un ápex que es anterior, va a tener un cuerpo con dos caras, una superior y una inferior, y hacia la parte posterior va a tener la base. ¿Listo? Está conformado por un músculo que se llama músculo detrusor, que ese músculo cuando está relajado forma unos pliegues y cuando está distendido es completamente liso. Los uréteres llegan a la vejiga a través de estos orificios que se llaman los orificios ureterales. Tenemos el del lado derecho y el del lado izquierdo. Entre los dos, en relación con el orificio interno de la uretra, aquí van a formar lo que conocemos como trígono vesical, y aquí se ve el músculo vesical. Entonces, orificio ureteral derecho, izquierdo, orificio interno de la uretra, trígono vesical, músculo vesical. ¿Listo? En este caso, esta vejiga es una vejiga masculina porque tiene próstata. Entonces aquí vemos las glándulas seminales y aquí ya vemos la próstata, que es atravesada por la porción prostática de la uretra. Esta parte de la uretra es la uretra prostática. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver. Entonces, aquí tenemos próstata, uretra prostática. Cuando la uretra pasa, digámoslo, de la cavidad interna a la parte externa, aquí a eso se le denomina la uretra membranosa. Y luego hace todo su recorrido por el cuerpo esponjoso, que es este, se llama la uretra peneana o la uretra esponjosa, y termina en el orificio externo de la uretra. Entonces, los orificios que delimitan la uretra, ¿cuáles son? Orificio interno de la uretra y orificio externo de la uretra. En el caso de las mujeres, pues obviemos esta parte y obviemos de que tiene próstata y la uretra sería aquí cortica. ¿Listo? Porque no tenemos una hemipelvis femenina. ¿Listo? Y aquí no es más. Urinario, dos venas renales que llegan acá, la arteria renal, la Esta es la vena renal, ¿no? esta es la vena Renal, y esta sería la arteria. esta es la vena, sí señor, y esta es la arteria. Acá. Entonces tenemos vena renal, arteria renal, aorta abdominal, arteria ilíaca común derecha e izquierda, arteria ilíaca interna, externa, vena cava, entonces aquí se bifurca en la común izquierda, y luego ya se bifurcaría entre las dos. Ahorita igual miramos en un cuerpo a ver si se ve. ¿Listo? La vena testicular derecha. ¿Sí? Me parece un murciélago. Sí. ¿Sí? Entonces este es el útero. Estas dos estructuras que estoy cogiendo en la parte posterior son los ovarios. Ellos son posteriores en relación a la tuba uterina. ¿Listo? ¿O cómo le van a poner? Batman. Listo. Entonces, estructura Batman. Batman. Algo será la enseñanza. Todo esto que estoy señalando aquí es el ligamento lato o ligamento ancho. Todo esto. ¿Listo? ¿Tiene que preguntar cada día en las porciones? A vos. Entonces, póngale cuidado. El ligamento lato son dos hojas de peritoneo que se han unido. Entonces, acá tenemos. Espere. Oigan, ¿pueden repasar más? Es que no escucho. Gracias. Entonces, póngale cuidado. Este es el ligamento lato. ¿Listo? El ligamento lato en relación con la tuba, a esto se le llama
el mesosalpinx. Acá, por ejemplo, aquí se ve más ancho. Mesosalpinx. ¿Listo? En relación con el ovario, se llama mesovario. ¿Se lo ves acá? En la parte inferior se llama mesometrio. Y en la parte lateral al cuello se llama paracervix. Entonces, paracervix, mesometrio, mesovario, mesosalpinx. ¿Listo? El ovario tiene un ligamento que se llama el ligamento propio del ovario y va a tener no sé si aquí se alcanza a ver este ligamento que se llama el ligamento suspensorio del ovario, o sea que lo va a sostener en esta posición. ¿Listo? El propio es este. Aquí, en su parte anterior, va a haber un abultamiento de la hoja del peritoneo y esto corresponde al ligamento terete del útero. Y este es el ligamento que pasa por el canal inguinal. Y en la parte inferior se va a ubicar el uréter. ¿Se acuerda que él pasa por acá para luego llegar a la vejiga? Porque la vejiga está por delante. Entonces el uréter pasa por acá y es cubierto. ¿Listo? El útero va a tener un fondo, un cuerpo, una parte estrecha que es el istmo y una parte inferior que corresponde al cervix. Si lo vemos en un corte, entonces tenemos aquí fondo, cuerpo, la parte estrecha, istmo y la parte inferior, cervix. En términos de capas, vemos perimetrio, miometrio, endometrio, que es esta capita pequeña que hay acá. En relación con el canal vaginal, aquí encontramos los fornix. Entonces, como esto es posterior, este espacio que es más profundo en relación con el cervix, aquí se llama fornix posterior, que es el más profundo. Hacia la parte anterior tenemos fornix anterior y lateralmente tenemos fornix lateral derecho e izquierdo. Entonces esto va así. Y el canal vaginal llega acá. ¿Listo? Estos pliegues transversos que vemos acá es lo que se llaman las rugas. Estos pliegues. Y estos pliegues son los que se distienden y aumentan la longitud del canal vaginal. ¿Listo? ¿Y acá qué más tenemos? Si colocamos esto a la luz, los vasos que se ven aquí son los epóforos. ¿Listo? Los que están ahí. Epóforos, que son los vasos sanguíneos que están aquí. ¿Listo? No sabría decir. Las capas no las vamos a poder identificar por la coloración que tenemos. Pero sí, todo esto que estoy cogiendo acá, todo este paquete, corresponde al funículo o cordón espermático. Todo esto. O sea que si ustedes se los amarran acá, todo esto es cordón espermático. ¿Listo? Esta parte es el testículo. Y el testículo tiene unas túnicas, unas capas. Esta capa brillante que vemos acá, esta que estoy cogiendo aquí,
corresponde a la túnica blanca o túnica albugínea. Esta es la túnica propia del testículo. ¿Profe? ¿Esto lo puedo utilizar ya? Sí, ya eso, esto, Y todo eso. todo esto también, profe. La túnica que tenemos acá es la túnica blanca o la túnica albugínea. Esa corresponde a la túnica propia del testículo. ¿Listo? Aquí es la más profunda. Luego se presentan una serie de capas que van a estar asociadas a las fascias de los músculos que él ha arrastrado. Entonces, la capa que le sigue, recuerden, vamos a ir de profundo a superficial en relación con esto y en relación con la cavidad retroperitoneal. Recuerden que los testículos son órganos que en su formación se ubican en el espacio retroperitoneal. Entonces, cuando descienden, ¿cuál es la primera capa que van a arrastrar? ¿Qué tejido arrastran de primero? El peritoneo. Entonces el peritoneo tiene dos láminas. La lámina parietal y visceral, aquí van a formar la túnica vaginal, que esa es la segunda capa. Entre la lámina visceral y parietal va a haber un espacio, y en ese espacio se puede llenar de líquido que se llamaría, ¿cómo se llamaría? Hidrocele. ¿Listo? La siguiente capa que vamos a tener corresponde a la fascia del músculo transverso, que de profundo a superficial es el primero. Sería la túnica piénsenla primero. ¿Qué vía tenemos por aquí? ¿Qué viaja por aquí? Una vía espermática, ¿listo? Entonces, váyase por ahí. Túnica espermática. Y el transverso en relación con los otros músculos, ¿qué es? ¿Es más profundo? ¿Es más interno? Espermática externa. Espermática interna. Entonces, la fascia del músculo transverso del abdomen te forma la túnica espermática interna. Luego sigue, por aquí podemos ver unas fibras musculares. Esas fibritas que vemos acá van a corresponder al músculo cremaster. Y el músculo cremaster corresponde a la fascia de qué músculo? De profundo a superficial. Sí, la túnica cremaster, túnica cremastérica, músculo cremaster. ¿Fascia de qué músculo? ¿Ah? No, ya el transverso descartarlo, ya lo dijimos. El oblicuo interno. Esa corresponde. Entonces, cuando decimos del reflejo cremastérico, es que en esta región, en el muslo, haces un estímulo y cuando los testículos se contraen, es que el reflejo cremastérico está ok. Siguiente túnica, fascia espermática externa. ¿Corresponde a qué músculo? Está el oblicuo externo. ¿Qué opinas? Sí, ¿Sí? el externo. Es el que sigue, el externo. Interno, externo. Luego nos queda aquí en el testículo una fascia que le va a dar la textura rugosa, túnica dartos, y luego el escroto. Y esas son las túnicas. El testículo va a tener una estructura que se llama el epidídimo, que debe estar por aquí arribita. Entonces el epidídimo va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. Y la cola se va a continuar como conducto deferente. Y el conducto deferente vos lo vas a ubicar porque al palparlo es la estructura más rígida que tenemos aquí. Esto que estoy tocando aquí, tóquenlo. Es duro. Deferente. Entonces él asciende y al ascender él va a pasar con todo el paquete que se forma aquí. Entonces, ¿qué estructura lo van a acompañar a él? ¿Qué arteria? La arteria testicular. ¿Qué vena? Testicular, y aquí vamos a tener el plexo pampiniforme. Entonces ellos pasan, se van por el canal inguinal y el conducto deferente va a llegar
¿A dónde? Él llega, recuerden que aquí tenemos la vejiga, la próstata, la glándula seminal y el conducto deferente. Llega allí a la próstata a través del conducto eyaculador, se mezcla todo y va hacia afuera. Entonces, mire, este se lo pueden preguntar porque está conducto deferente. Y este es el que cortan para hacer la vasectomía. ¿Listo? Bueno. De aquí es más, pero ojo, les pueden preguntar eso que normalmente siempre le preguntan. Se arma todo el paquete y se amarra. Conducto de Funículo o cordón espermático. O sea, todo esto normalmente lo que hacemos es que lo amarramos y les preguntan. ¿Listo? En relación con el pene. Entonces, ¿qué tenemos? El pene va a tener un cuerpo. Esta parte superior del cuerpo es el dorso. La parte más distal es la cabeza. En la parte inferior tenemos la raíz, que lateralmente a ella tengo la cruz derecha, la cruz izquierda, que va a corresponder al músculo isquiocavernoso del lado derecho, isquiocavernoso del lado izquierdo. Y en el medio tengo el bulbo esponjoso, que es este. En la parte superior voy a tener cuerpos cavernosos, que son dos, uno a la derecha y uno a la izquierda, y en la parte inferior el cuerpo esponjoso, que es atravesado por la uretra. El pene va a estar cubierto por un tejido que se llama el prepucio. Vamos a tener en la parte inferior el frenillo, que es aquel que se corta para descubrir el glande, y eso le llaman la circuncisión. Entonces tenemos en el glande esta estructura que señalo aquí, corresponde a la corona. Esta, la corona, aquí. Y este espacio que hay acá abajo corresponde al cuello o al surco balano prepucial. Entonces, cuando está todo corrido hacia acá, en este surco, en este espacio, es donde se presenta el esmegma. Por eso entonces, cuando a los niños los limpian, tienen que bajarle el prepucio y limpiarlo. Cuando se pasa una sonda, se debe bajar, se debe limpiar para poder enviar la sonda. ¿Listo? ¿Qué más acá? Pues aquí está ya el ligamento suspensorio, ligamento fundiforme, que es el que se corta para que el pene sea más largo. De resto, no es más. Cuando hacen la vasectomía. Una plastilina, otra plastilina, una piolilla. Entonces preguntan cuánto mide ahí. No, el diámetro. ¿Cuál es el Ahora, mi sugerencia muy respetuosa, ¿cuál es? Porque en clínica siempre hay una discusión. Los ginecólogos hablan de uno, los morfólogos hablan de otro, los libros hablan mayor de la pelvis, abertura menor de la pelvis. Aquí tenemos, esta se llama la línea arcuada. Aquí tenemos la articulación sacroiliaca. Y aquí tenemos la eminencia iliopúbica. Nómina USACA 2019-1. Eminencia iliopúbica. Y aquí tenemos el pubis con sus tres porciones. Porción superior, porción retro y porción inferior. ¿Por qué la porción inferior? Porque aquí se forma el ángulo subpúbico. ¿Listo? Este es de hombre, ¿cierto? Sí, este es de hombre. Este también es un modelo de hombre. ¿Listo? Entonces, la primera vértebra sacra tiene una saliente que se llama el promontorio. Entonces, del promontorio a la parte superior del pubis tengo un diámetro que se llama promonto suprapúbico. Ese es el primero. Del promontorio a la parte posterior del pubis, promonto retropúbico. Aquí. Y del promontorio a la parte inferior del pubis, promonto subpúbico. ¿Listo? Entonces, esos son los tres diámetros en relación con el promontorio. De la articulación sacroiliaca a la eminencia iliopúbica,
diámetro oblicuo o diámetro diagonal. Del punto medio de la línea arcuada del lado izquierdo al punto medio de la línea arcuada del lado derecho, diámetro transverso. Y esos son los diámetros de la abertura mayor. Entonces, Yo coloco en vez de transverso horizontal. ¿qué más? también porque se conoce así, algunos textos lo nombran así, sino que la discusión está con los términos clínicos. Porque, por ejemplo, en algunos textos a este le dicen conjugado verdadero, y en el libro de Pro, este no le dicen conjugado verdadero, le dicen al promonto retropúbico conjugado verdadero. Entonces, cuando yo hago clase en medicina con la libre, los estudiantes cogen el libro, no es que yo estudié este libro dice así. Deja todos los nombres que le pusieron a los diámetros, hubo que valerlos. Entonces, para no entrar en discusiones, llámelo anatómicamente. Cuando usted rote en clínica y vea gineco, dígale como le está diciendo el gineco, pero aquí, llámelo como tiene que ser. Entonces, acá tenemos. Oye, me echa gustico. Dale, profe, no hay problema. La abertura menor. ¿Listo? Entonces aquí tenemos del coxis a la parte inferior del pubis este diámetro. ¿Cómo se llama el diámetro? Una solamente las dos partes, ¿de dónde viene a dónde va? Coxis subpúbico. Ya, ahí está. Aquí tenemos los túberes isquiáticos con sus bordes mediales. Diámetro bituberal, porque están entre los túberes. Desde ese lo miden así, colocando el puño. Y este son las espinas isquiáticas. Biisquiático. Entonces tengo bituberal, biisquiático, subpúbico, promonto, suprapúbico porque está arriba, promonto, Retro. subpúbico o transverso, oblicuo o diagonal. ¿Listo? Bueno, los músculos. Entonces aquí, imagínense que aquí hay una hamaca. Bueno, aquí se forma un trígono, ¿no? Entonces, de aquí a aquí, trígono anal, de aquí a aquí, trígono urogenital. Y todo esto es el perineo. Ajá, o sea, anal y urogenital. Aquí. Aquí van a ver unos músculos que sí forman el diafragma pélvico. Entonces, ellos están en forma de hamaca, que van a ir así y van a ir así y van a sostener las vísceras. Entonces, hay un músculo que se llama el elevador del ano. Ese músculo está conformado por unas fibras que van desde el pubis al coxis. ¿Cómo se llama el músculo? Recuerde que en los músculos siempre se dice de dónde viene y a dónde va. No, siempre de dónde viene a dónde va. Coxígeo. Entonces vienen de acá hacia acá. En el caso, bueno, en hombres y mujeres, aquí tenemos el recto. Las fibras de ese músculo que lo abrazan a él se llamaría, yendo del pubis al recto, pubo rectal. En las mujeres hay un orificio anterior al recto. ¿Cuál es ese? ¿Ah? La vagina. Entonces las fibras del pubo coxígeo, ¿quién lo abrazan? Sería el pubo vaginal. Como los hombres no tienen vagina, pero tiene próstata, entonces las fibras del músculo que lo abrazan se llama, no, elevador de la próstata. No, elevador de la próstata. ¿Por qué es el elevador de la próstata? Cuando se va a orinar, ¿qué se siente? Se la eleva para poder. ¿Listo? Y luego tenemos, aquí se va a formar un ligamento, o sea, un arco tendinoso, que va a ser este. Y ese arco tendinoso va a formar un músculo que viene del ilion hacia el coxis, que se llama el ilio coxígeo.
Entonces, los músculos que conforman el elevador del ano son pubococcígeo, puborectal, iliococcígeo. Y el que cambia es, si es mujer, pubovaginal porque abraza la vagina, y si es hombre, el elevador de la próstata. Profe, pero ahí se ven los músculos. No, O sea, que O sea, esos que son eso los no lo van a preguntarían. preguntar. no. Pero puede que contarse. Por si las moscas. O sea, yo me hago responsable del teórico, el práctico, si no, no sé, No, pero le he dicho antes. no sé nada.